Vamos a comenzar la clase de hoy con la revisión de las actividades que quedaron pendientes de la semana pasada. La primera actividad debía leer con atención y marcar las afirmaciones que sean coherentes con la imagen. La primera, ¿cierto? Era una imagen de un barco, ¿verdad? Con un iceberg. Y las que yo marqué eran: los bloques de hielo que flotan en el mar son muy peligrosos para los barcos. Esa es una afirmación coherente, ¿verdad? Y los icebergs se van deshaciendo cuando llegan a aguas más cálidas. La segunda era una niña que estaba arrancando un árbol o una planta, ¿cierto? La única afirmación que era coherente es la segunda, que donde dice: intenta arrancar esta planta, pero no puede porque tiene muchas raíces. ¿Sí? La tercera imagen era sobre un acantilado, ¿verdad? Las afirmaciones coherentes eran la primera y la última. Y en la última imagen, las afirmaciones coherentes eran las últimas dos, porque era un acordeón, ¿verdad? La segunda actividad debía tachar las palabras, pero que no tuvieran relación con la imagen. Por lo tanto, en la primera yo marqué avioneta, roca, corcho, sopa, playa, paraguas, cocodrilo. Ya. En la segunda yo marqué estirar, plantar, regar, redondo, cuerda, uñas, recto y comestible. En la tercera marqué submarino, autobús, necesario, imán, hipopótamo, palmera y esculpir. Y en la última solamente marqué piano, ventilador e inocente. ¿Sí? En la tercera tenía que marcar las afirmaciones que no eran coherentes, como por ejemplo yo aquí marqué: la serpiente de colores caminaba por encima de los techos, ¿cierto? Porque dice caminaba. La tercera también la marqué porque decía: los peces nadaban en la arena de la playa. ¿Sí? Después decía: me rasco la cabeza con la punta de la nariz. Luego marqué esta que dice: he visto 4 elefantes volando sobre la ciudad. El barco aterrizó en el aeropuerto de Santiago, porque decía: el barco aterrizó. Luego la de abajo decía: apagué la luz de mi lámpara para ver mejor las letras. Luego esta que dice: para la 11 bebí un vaso de salchichas. Otras también que no eran coherentes, por ejemplo: cierro el grifo del agua para poder ver mejor. Me puse el pijama de rayas para ir a la escuela. Como llueve mucho, me voy a poner las sandalias. El tren iba muy rápido por la carretera de la montaña. Me puse los zapatos negros y luego los calcetines. Y la última: como se ha estropeado el grifo, llamé al peluquero. Ya, en la actividad número 4 decía: las siguientes frases se encuentran desordenadas. Encuentre la coherencia en cada una y transcríbala. Esta era la primera, la oración que estaba de manera desordenada, y ustedes debían encontrar la coherencia con estas palabras sueltas y transcribir la oración coherente. Yo escribí: la actriz pidió por favor una flor del jardín. Luego, la segunda era: Córdoba es célebre por sus típicos edificios de estilo árabe. La tercera decía: en el océano la brújula guió al náufrago. La penúltima era: la catástrofe causó pérdidas y víctimas en la ciudad. Y la última decía: visité en febrero las altísimas pirámides de Egipto. ¿Sí?
Si ustedes escribieron las oraciones en distinto orden, pero la coherencia se mantiene, está bien. Hoy vamos a hablar de la sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? Es el modo en que se combinan y ordenan las palabras dentro del discurso o de la oración, o una frase, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de este tema? Porque resulta que distintos estudios han aportado evidencia de una hipótesis en un declive en la comprensión gramatical asociado a la edad en tareas que evalúan la comprensión de oraciones sintácticamente complejas. ¿Sí? O sea, se baraja una hipótesis de que existe dificultad para comprender oraciones complejas. ¿Cuáles son estas oraciones complejas? Son estas oraciones que contienen más de 2 verbos conjugados en una misma frase, ¿cierto? Este declive podría tener su explicación en la disminución de la capacidad de la memoria operativa. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la memoria? Y la memoria operativa es la misma que la memoria de trabajo, dicho de otra forma. Entonces, ¿por qué dice este declive podría, por qué tendría su explicación si es que baja la memoria de trabajo? Porque resulta que la memoria de trabajo es indispensable para la comprensión del lenguaje, porque resulta que la memoria de trabajo es la que nos permite manipular la información que está activa en la memoria a corto plazo. Por lo tanto, si yo quisiera comprender, si alguien me dice, Francisca, toma la taza y déjala encima de la mesa, ¿sí? Es una oración que tiene Francisca, toma la taza y déjala sobre la mesa. Tiene 9 elementos, 9 palabras componen esa oración. Pero si mi capacidad de retención es de 5 elementos, me voy a perder otros 4, los últimos 4 elementos de la frase, ¿cierto? O los primeros 4, depende. Por lo tanto, ¿cómo voy a ser capaz yo de entender o de comprender esa oración si no soy capaz de retener tantos elementos? ¿Cierto? Entonces, por ese motivo es que afecta la comprensión, la disminución de la memoria de trabajo afecta la comprensión del lenguaje. Otra cosa más es la ralentización cognitiva o disminución en la rapidez del procesamiento de la información. Esto tiene que ver con el enlentecimiento general, ¿cierto? Que hemos hablado ya bastante del enlentecimiento general, que ahí también repercute en nuestra capacidad de respuesta, en nuestros tiempos de comprensión, ¿cierto? Y por último, la disminución o ausencia de control inhibitorio. El control inhibitorio es nuestra capacidad para filtrar, ¿cierto? Para filtrar lo relevante. Y con el paso de los años, esta función se va viendo afectada también, ¿verdad? Nos cuesta más filtrar lo relevante, tanto expresivo como comprensivo. Por ejemplo, si yo me pongo a leer un libro, trato de retener toda la información que yo pueda. O sea, no filtro lo que es realmente importante, ¿verdad? El envejecimiento se asocia con una menor eficacia a la hora de inhibir información irrelevante en la comprensión de textos, especialmente para personas mayores de 75 años. Estos procesos inhibitorios juegan un importante papel en la regulación del acceso de la información a la memoria operativa. En las personas de mayor edad, el déficit en los mecanismos inhibitorios va acompañado de un acusado declive en la capacidad de la memoria operativa. Es lo mismo que yo les estaba hablando, ¿cierto? O sea, trato de retener, si yo veo una noticia, por ejemplo, en el diario, voy a tratar de retener la mayor cantidad de información, pero no filtraré lo relevante de la noticia, ¿cierto?
Pero existe también una dificultad en mi memoria de trabajo que me impide poder recordar toda esa información, ¿cierto? Por eso es bueno siempre estar realizando resúmenes, escribiendo, porque son otras maneras, otros canales que me permiten memorizar información o retener información de mejor manera.